Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, ya está aquí para conversar con nosotros en Entrevista Venevisión la diputada Delsa Solórzano. Ella es diputada del Parlatino y además candidata por el Circuito 1 del Estado Miranda a las próximas elecciones parlamentarias. Bienvenida. Gracias, Lirio. Un placer conversar con ustedes. Diputada, podemos comenzar a hablar sobre lo más reciente, ese cierre de frontera colombo-venezolana que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Sí, eso fue en la madrugada de ayer para hoy. Sí, para quienes no lo saben, porque bueno, fue muy tarde en la noche. Presuntamente hubo un incidente terrible donde resultaron heridos algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y pues se ordenó el cierre de la frontera y también se ordenó, según hemos visto en la prensa matutina, una especie, digo especie porque al final nadie sabe qué carrizo es la OLP, de OLP en la frontera venezolana. No sabemos, te repito, en qué consiste la activación de un mecanismo como esto, porque ha sido utilizado para cualquier cosa, pero sí tenemos entendido que de nuevo se cierra la frontera, mecanismo que por cierto ha sido usado, yo diría que de modo bastante irresponsable, porque se abre y se cierra la frontera con Colombia casi que al antojo del señor Nicolás Maduro, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Lo que sí yo creo que es de destacar es que ojalá no queden impunes los hechos, porque ningún hecho violento contra ningún venezolano debe quedar sin sanción y sin castigo para los culpables, siempre atendiendo a los mecanismos legales y a los mecanismos constitucionales, porque no se justifica violación de derechos humanos bajo ninguna circunstancia. Diputada, ahora hablando en materia política, Ramón Guillermo Aveledo anunció públicamente que ya no es el coordinador de los asuntos internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática y que más bien se va a dedicar a su tarea en el Instituto de Políticas Públicas Fermín Toro. ¿Qué sucedió? Bueno, sucede que hay un comando de campaña que, como siempre ocurre en las campañas, no solamente los partidos políticos, el mío, por ejemplo, Nuevo Tiempo, nosotros estamos en ese proceso también de activar el partido en modo comando de campaña y no en modo tradicional. Eso está ocurriendo dentro de la Mesa de la Unidad. Se ha designado un comando de campaña con responsabilidades específicas. Los dirigentes, los líderes fundamentales de todos los partidos políticos tienen estas responsabilidades. Enrique Márquez, el presidente de mi partido, va a asumir la responsabilidad electoral. Julio Borges va a asumir la responsabilidad de comunicaciones, Freddy Guevara, organización y eventos, Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática, todo el tema de la estrategia focal, y así como Henry Ramos va a ser nuestra voz ante el Consejo Nacional Electoral, y Timoteo Zambrano va a ser el coordinador internacional. Ustedes lo tuvieron acá en Venevisión el día de ayer, del comando de campaña. Es una estructura de campaña, pero sigue Ramón Guillermo Aveledo, a quien además en lo personal le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño, y como venezolana le agradezco muchísimo todo el trabajo que ha hecho por la unidad desde la fundación misma de esta instancia unitaria, y lo va a seguir haciendo permanentemente, ahora dedicado al área de la formación y del entrenamiento de los candidatos hoy día y futuros parlamentarios, que es un asunto fundamental, Lirio, porque en efecto nosotros pretendemos llegar a la Asamblea Nacional a hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien no basta que usted sea un líder comunitario, un líder social o un líder político, y distingo las tres cosas porque en la plancha de la unidad llevamos todo tipo de ciudadanos, sino que además todo tipo de ciudadanos en estas áreas, digo, hay líderes comunitarios, líderes sociales, líderes políticos, cultores, como el caso de Rumi Olivo en el estado Guárico, en fin, pero además de eso usted tiene que estar formado para las funciones legislativas, que son controlar, y es una función importantísima que no se ha ejercido lamentablemente durante estos años de asamblea, legislar y pues por supuesto también debatir sobre los temas de interés nacional. Nuestro Ramón Guillermo Aveledo va a estar dedicado pues a esa tarea importantísima, y yo estoy segura que eso va a rendir sus frutos. Me da pie a preguntarle cómo se prepara la Mesa de la Unidad para esta carrera hacia las parlamentarias, sobre todo tomando en cuenta que hay candidaturas opositoras que se han inscrito o postulado de manera independiente fuera de la MUD versus un gran polo patriótico cuyos voceros han dicho que ellos han logrado alianzas perfectas. No, fíjate, la unidad está inscrita bajo una sola tarjeta, que es la tarjeta de la unidad, la de la manito de la unidad, que la ven aquí en mi camisa, por cierto. Solamente una tarjeta. Esta es la verdadera alternativa democrática. Nosotros, de hecho, en todos los partidos políticos no tuvimos que llegar ni siquiera a la alianza perfecta, que es que
usted postula a través de distintas tarjetas a los mismos candidatos. Nosotros hemos sacrificado nuestros colores partidistas, nuestros partidos políticos, estamos incluso en riesgo de la necesidad de volver a recoger firmas para legalizarnos el año que viene, si es que así, por cierto, de manera ilegal, pero bueno, en este país que no hay Estado de Derecho cualquier cosa es posible, porque para nosotros lo importante es la unidad verdadera, la unidad superior que incluso va más allá de la mesa de la unidad democrática o de los partidos que le integramos, sino que esto debe agrupar a todo el país y vamos en una única tarjeta. Los que están fuera de la tarjeta unitaria, yo diría que le convienen más al oficialismo que a la alternativa democrática o a la oposición. Así que no nos confundamos con estos ciudadanos que pretenden ser más papistas que el Papa, como reza el refranero popular. La unidad democrática, todos los partidos y toda la sociedad civil que verdaderamente y que rotundamente hemos dado muestra de quiénes somos, estamos acá. Por una sencilla razón, Lirio, nosotros no podemos darnos el lujo de saltos de talanquera. Nosotros no podemos darnos el lujo de caballos de Troya. Nosotros tenemos que tener gente en esta plancha, como en efecto la postulamos, que sea prueba de cara al importantísimo reto que nosotros vamos a enfrentar el próximo año, que no es otro que dar inicio al verdadero cambio político que Venezuela merece y necesita. Su caso particular, ¿qué balance de gestión hace de su paso por el Parlatino y por qué cree que los electores de la circunscripción por la que aspira ahora en Miranda, que incluye Los Alias, Carrizal y Guaycaipuro, deberían confiar en usted? Fíjate, yo estoy profundamente convencida de la necesidad del Parlamento latinoamericano. Lamentablemente, en esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral ha decidido de manera completamente inconstitucional no convocar las elecciones. Sin embargo, debo decir que hay un recurso interpuesto por la Mesa de la Unidad Democrática a través de Timoteo Zambrano, en representación de todos quienes hoy ocupamos un curul en el Parlamento latinoamericano, que fue admitido en el Tribunal Supremo de Justicia, y si hubiere una minúscula parte de Estado de Derecho, debería declararse con lugar definitivamente, no solamente admitido, sino declararse con lugar y convocarse el proceso electoral. El Parlamento latinoamericano, sumamente importante de cara a la unificación legislativa que se requiere en América Latina y también de cara al progreso legislativo. Y el progreso legislativo redunda en beneficio del pueblo. Y puedo decir con mucho orgullo que nosotros a lo largo de casi 5 años en el Parlamento tenemos una de las más altas producciones legislativas en lo personal de toda América Latina. Hemos hecho leyes maravillosas que están vigentes en casi toda América, menos en Venezuela. Y eso es una falla grave que tiene el Parlamento venezolano actual, que lastimosamente no ha legislado para el pueblo. Y nosotros llegamos a la Asamblea Nacional con el reto de legislar para la gente, de traer leyes que consoliden el aparato productivo nacional, que generen seguridad jurídica para nuestros empresarios, para nuestros comerciantes pequeños y medianos, pero además leyes para la seguridad ciudadana, que son tan importantes, unos problemas tan graves como los que aqueja hoy a Venezuela. Me refiero tanto al tema de la economía como al tema de la seguridad ciudadana. Hoy no gozan de ningún tipo de proyecto legislativo que pasa, por supuesto, por un proyecto de Estado, un proyecto de país que pueda verdaderamente darle respuesta a la gente a nuestras necesidades. Estas cosas venimos nosotros a hacerlas a la Asamblea Nacional con la misma firmeza y con el mismo compromiso con el que hemos asumido a lo largo de 17 años este reto de construir una Venezuela igualitaria, libre y democrática. En el caso del Circuito 1 de Miranda, donde estamos haciendo una campaña muy hermosa diariamente en la calle, con la gente, puerta a puerta, contactos directos constantes con nuestros comerciantes, con la gente en cada una de las parroquias de Guaycaipuro, pero también en Carrizal y en Los Alias. Hemos hecho importantísimas reuniones con distintos sectores y nos hemos comprometido en un cuerpo legislativo que pueda contribuir a resolver, en primer término, el tema de la inseguridad, pero también en segundo término, el tema de los comerciantes informales que están tan aquejados, que están tan adoloridos y que están tan necesitados en este momento. Nos queda muy poquitico tiempo, pero quisiera rápidamente su opinión sobre las acusaciones que están recibiendo personas de la oposición de estar presuntamente vinculados a hechos violentos. Fíjate tú, eso es una cosa que a mí me alarma muchísimo, ¿no? Hemos visto un video de un señor descuartizador
porque el gobierno ha dicho que ese señor que aparece en el video es quien cometió ese horroroso crimen de una dama venezolana. Por cierto, el año pasado hubo 25.000 crímenes violentos en Venezuela y hubo 98.76% de impunidad. Eso significa que de cada 100 solamente uno llegó a conclusión. Y en ese video no se dice nada del hecho espantoso que cometió, sino que pretende utilizarse a un ciudadano acusado de un crimen tan horrendo como un supuesto testigo de hechos diferentes. Es lamentable que el gobierno banalice hechos tan graves y por ello es que hoy en Venezuela la inseguridad es sin duda alguna uno de nuestros principales problemas. Muchas gracias por esta visita, diputada. Gracias a usted, Lirio. Hablábamos con Delsa Solórzano, ella es diputada al Parlamento Latinoamericano y además candidata por el Circuito 1 del Estado Miranda a las próximas parlamentarias.